Ahora permítame presentarles a Arturo García. Él es mexicano, reside en Toluca, México. Es empresario inmobiliario e ingeniero de sistemas. El libro de Urantia llegó a su vida hace 8 años. Lo encontró en internet al buscar la palabra Micael, lo cual lo llevó al documento 119 de los autootorgamientos de Micael de Nevadón. Buscando más información en internet, encontró el libro de Urantia. Actualmente dirige un grupo de estudio en Facebook y realiza videos para su canal en YouTube, ambos denominados Iniciado Urantia. Arturo dice que a lo largo de su camino aprendió muchas cosas y otras las dedujo solo. Gracias al libro de Urantia ya no tiene dudas, tiene mucha más paz en su vida, vive con más plenitud, dedicado al servicio amoroso de sus hermanos urantianos. Entonces, sin más, muchas gracias, Arturo, por tu siempre excelente disposición para servir. Adelante, por favor, la sesión es tuya. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Muy buenas tardes, amados hermanos. La paz sea con todos ustedes. Quiero agradecer a la Urantia Asociación Internacional por esta invitación a participar con todos ustedes. Esta invitación la tengo desde hace muchos años, cosa que apenas está aceptando por este tema, porque el tema que voy a presentar ahora con ustedes me tomó 4 años prácticamente hacerlo, con mucho cariño. Y la idea de esta presentación que voy a mostrar hacia ustedes es para que tomemos conciencia del fragmento divino que habita en nosotros, de una perspectiva diferente a lo que normalmente hemos logrado comprender o discernir. A lo mejor muchos de ustedes ya han logrado ese discernimiento, a lo mejor otros no. Entonces la idea es precisamente complementar para aquellos que no han tenido ese acercamiento con Dios como deberíamos de tenerlo. De eso es para eso es esta presentación, este tema que elegí hace 4 años precisamente para presentarlo hasta el día de hoy con ustedes. Espero que sea de su agrado, lo hice con mucho cariño. Fue realmente un trabajo muy titánico porque intervienen muchos documentos para la presentación de este documento, pero creo que es una síntesis muy cercana a lo que los reveladores quieren enseñarnos. Espero que sea de su agrado. Y bueno, si me lo permiten, voy a hacer una pequeña oración antes de empezar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la reunión del día de hoy, por todos mis hermanos presentes y por todos aquellos hermanos ausentes también. Te damos gracias por tu espíritu, la verdad, de nuestro amado Padre Miguel, donde nos dice que donde se reúnan 2 o 3, siempre estará acompañándonos para poder reconocer la verdad ante nuestros ojos y ante nuestros oídos. Te pedimos por todos aquellos hermanos que no tienen la fortuna de conocer esta gran revelación, esta gran herencia, este gran privilegio de conocimiento divino. Pedimos y oramos por su bienestar, su plenitud, y que tengan la oportunidad en el futuro de que llegue tal revelación a sus manos. También te pedimos por todos aquellos hermanos que están sufriendo aflicciones físicas, mentales, emocionales o sentimentales. Aquellos que están viviendo fuera de tu luz, oramos porque encuentren tu incesante luz e ilumine su camino hacia ti, para que tengan una vida llena de plenitud, alegría, amor, misericordia, bondad, verdad, belleza y bondad. Y gracias por todos los que estamos aquí reunidos. Ilumínanos y danos discernimiento. Así sea hoy y siempre contigo, amado Padre. Amén. Pues vamos a comenzar. Pues muchas gracias, hermano, por escucharme, por regalarme un poco de su tiempo. Ojalá realmente lo que he preparado para ustedes sea realmente agradable a sus oídos y sea agradable a sus ojos también. Bueno, el tema que les he preparado para ustedes el día de hoy es precisamente los ajustadores del pensamiento. ¿Y por qué los ajustadores del pensamiento? Porque cada uno de nosotros tiene un ajustador del pensamiento, un fragmento divino del Padre que nos ama, el fragmento de Dios vivo en nosotros. Por Arturo García, servidor. Dios Padre no desciende. No puede descender así
para establecer este contacto personal íntimo con el número casi limitado de criaturas ascendentes de todo el universo de universos. Pero el Padre no está privado de un contacto personal con sus humildes criaturas. No estáis privados de la presencia divina. Aunque el Padre Universal reside personalmente en el paraíso, en el centro mismo de los universos, también está realmente presente en los mundos del espacio, en la mente de sus innumerables hijos del tiempo, ya que vive dentro de ellos bajo la forma de monitores de misterio. El Padre Eterno es el que se encuentra más lejos de sus hijos mortales planetarios y es al mismo tiempo el que está más íntimamente asociado con ellos. Fíjense qué asociación tan bonita tenemos. Aunque Dios Padre no puede estar con vosotros mediante una manifestación directa de su personalidad, está en vosotros y forma parte de vosotros mediante la identidad de los ajustadores del pensamiento interiores, los monitores divinos. Así es como el Padre, que es el que está más lejos de vosotros en personalidad y en espíritu, es el que se encuentra más cerca, es el que más se acerca a vosotros en el circuito de la personalidad y en el contacto espiritual de la comunión interior, en el alma misma de sus hijos e hijas mortales. Los ajustadores son la realidad del amor del Padre, encarnado en el alma de los hombres. Fíjense, los ajustadores son la realidad del amor del Padre, encarnado en el alma de los hombres. Son la esencia de la personalidad finalista perfeccionada del hombre, que puede saborear anticipadamente con el tiempo a medida que domina progresivamente la técnica divina de lograr vivir la voluntad del Padre, paso a paso, a través de la ascensión de universo sobre universo, hasta que realmente alcanza la presencia divina, la de su Padre del paraíso. Dios, habiendo mandado al hombre que sea perfecto, así como Él es perfecto, ha descendido en forma de ajustador para tornarse el socio experiencial del hombre en el logro del destino excelso que ha sido así ordenado. El fragmento de Dios que reside en la mente del hombre es el seguro absoluto y no condicionado de que el hombre puede encontrar al Padre en asociación con este ajustador divino. Fíjense, es el seguro no condicionado, por eso podemos encontrar al Padre. Cualquier mortal que ha visto a un Hijo Creador, ha visto al Padre Universal. Y aquel que está habitado por un ajustador divino, está habitado por el Padre Paradisiaco. Todo mortal que sigue, consciente o inconscientemente, las directrices de su ajustador interior, vive de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Esa voluntad de hacer la parte de nuestro Padre, que es parecernos cada vez más a Él y de llegar a su presencia. Esa es la voluntad de Dios, ser semejanza al Padre. La fusión eterna del ajustador con el alma evolutiva del hombre es la experiencia real de la unión eterna con Dios como asociado universal de la deidad. Fíjense, tenemos una unión real, eterna con Dios. El ajustador, perdón, tengo que mover mi barra porque no me deja leer. El ajustador es el que crea dentro del hombre ese anhelo insaciable y esa ansia incesante de ser semejante a Dios, de alcanzar al paraíso. Precisamente eso es hacer la voluntad del Padre. El ajustador es la presencia viviente que conecta realmente al Hijo mortal con su Padre paradisiaco y le acerca cada vez más al Padre.
El ajustador es la brújula cósmica infalible del hombre que apunta constante e infaliblemente el alma hacia Dios. Las criaturas volitivas atraviesan 3 etapas generales de desarrollo del ser. 1. Desde la llegada del ajustador hasta el pleno desarrollo relativo, alrededor de los 20 años de edad en Urantia, los monitores a veces se denominan cambiadores del pensamiento. Precisamente cuando nosotros tomamos nuestra primera decisión moral y hasta la edad de 20 años, así es como se denominan los ajustadores del pensamiento. 2. Desde el momento hasta que se alcanza la edad del juicio, hacia los 40 años, los monitores misteriosos se denominan ajustadores del pensamiento. Esto es, entre los 20 a los 40 años se denominan ajustadores del pensamiento. 3. Desde que se alcanza el juicio hasta la liberación de la carne, frecuentemente se les denomina controladores del pensamiento. Entonces, después de cumplir la edad del juicio, después de los 40 años hasta el momento de graduarnos o trascender, se llaman controladores del pensamiento. El origen de los ajustadores del pensamiento. Todos están de acuerdo en que proceden directamente del Padre Universal, la fuente centro primera. No son seres creados. Son entidades fragmentadas que constituyen la presencia del hecho del Dios infinito. Justamente, con sus muchos asociados no revelados, los ajustadores son divinidad no diluida ni mezclada, porciones no condicionadas ni atenuadas de la deidad. O sea, ese fragmento del Padre que no está diluido ni mezclado. Son de Dios y hasta donde podemos discernir, son Dios. La técnica del origen de los ajustadores del pensamiento es una de las funciones no reveladas del Padre Universal. El por qué no lo sabemos, incluso hay seres perfectos, divinos, que no saben esas funciones. Los ajustadores son simple y eternamente los dones divinos. Esos dones que el Padre nos ha mandado, de todas la asociación de la divinidad paradisíaca, la deidad, que yo los llamo los reflejos, los atributos y dones. Recordemos, pues en primera instancia que está la personalidad, está la atracción espiritual por parte del Hijo Eterno, está la dotación de mente por parte del Espíritu Infinito, luego está el ajustador del pensamiento, el monitor misterioso, ese fragmento divino del Padre que el mismo Padre nos ha dado. Esos son los dones y atributos y reflejos del Padre. Eso que nos han enseñado que haremos al hombre a imagen y semejanza nuestra, precisamente habla de esos dones, y entre ellos pues está el ajustador del pensamiento. Son de Dios, provienen de Dios y son como Dios. En sus relaciones con las criaturas con las que se fusionan, revelan un amor celestial y un ministerio espiritual que confirman profundamente la declaración de que Dios es espíritu. La clasificación de los ajustadores. Los ajustadores son individualizados como entidades vírgenes. Aquí vamos a aprender qué otro tipo de ajustadores existen dentro de esta creación. Comprendemos que existen 7 órdenes de ajustadores del pensamiento. Frecuentemente nos referimos a las diferentes órdenes como sigue. Recordemos que son realidades, más que creaciones, perdón. Bueno, 1. Los ajustadores vírgenes. Los ajustadores vírgenes son aquellos ajustadores que nunca han habitado la mente mortal. Por eso se les llama ajustadores vírgenes.
Luego están los ajustadores avanzados. Son aquellos ajustadores que ya han habitado por lo menos una o más veces con mentes humanas evolutivas o criaturas de ascensión para el paraíso, e incluso esos ajustadores avanzados suelen también fusionarse con esas mentes. Luego tenemos los ajustadores supremos. Son aquellos ajustadores que han habitado más de 2 o innumerables mentes humanas, pero por alguna circunstancia no han logrado fusionarse, porque el humano, el último humano en el cual residían, decidió no sobrevivir, que es lo que nos dicen los reveladores. Luego están los ajustadores desaparecidos. Esos ajustadores desaparecidos, simplemente nos dicen los reveladores, no saben en realidad qué están haciendo de función. Algunos dicen que están teniendo una relación estrecha con el mismo Padre Universal, o están haciendo alguna misión totalmente desconocida para ellos. Posteriormente tenemos los ajustadores liberados. Esos ajustadores son los que se han liberado precisamente de la función de habitar una mente evolutiva y de fusionarse con dicha mente, y la cual están haciendo misiones de las cuales no se conocen qué función están haciendo, que es lo que nos dicen los reveladores. Luego tenemos los ajustadores fusionados. Precisamente son aquellos ajustadores que han logrado la fusión con una mente evolutiva. Y por último, tenemos los ajustadores personalizados. Son aquellos ajustadores que no lograron la fusión con una mente mortal, evolutiva, pero que sin embargo han hecho una misión extraordinaria, como el ejemplo de el ajustador que habitó con Jesús de Nazaret en la tierra, el cual no se fusionó, pero sin embargo por el grado de misión que hicieron, lograron ser personalizados directamente por el Padre Universal y los ancianos de los días por mandato de ellos. Bueno, estas son las 7 clasificaciones. El hogar de los ajustadores. Todas las actividades universales relacionadas con el envío, gestión, dirección y retorno de los monitores del misterio en el servicio de los 7 superuniversos parece estar centrada en la esfera sagrada de Divinity. Para aquellos que no lo saben, esta es la esfera sagrada del Padre, donde supuestamente es la morada de estos ajustadores del pensamiento, y muchos creen que también es donde surge la realidad de los ajustadores del pensamiento. Cuando los ajustadores del pensamiento regresan al Padre, vuelven a Divinington, al mundo de su supuesto origen, y existe probablemente como parte de esa experiencia un contacto real con la personalidad paradisíaca del Padre, así como la manifestación especializada de la divinidad del Padre, que dicen que está situada en esta esfera secreta. En esta esfera secreta nos dan unas directrices, por ejemplo, solamente todos los hijos no revelados, y entre ellos los ajustadores del pensamiento, son los que pueden entrar y salir de esa esfera divina del Padre, de Divinity. Los seres incluso perfectos no saben en realidad qué contiene esa esfera y por qué se les es prohibido estar ahí. Aquí adelante lo vamos a ver. No lo explican. Los seres de las órdenes espirituales elevadas solo reciben 3 mandatos divinos, que son los siguientes. Así como nosotros, como criaturas mortales, evolutivas, hemos recibido 2 mandatos por parte del Padre Universal. Uno, ser perfectos como Él es perfecto, y el segundo, amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado. Aquí las órdenes de espirituales elevadas reciben también 3 mandatos divinos, que son los siguientes. El primer mandato dice, mostrar siempre un respeto adecuado por la experiencia y los dones de sus mayores y superiores. 2. Mostrar siempre consideración por las limitaciones y la inexperiencia de los más jóvenes y subordinados. 3. Y última. No intentar nunca aterrizar en las orillas de Divinity. El por qué tienen esa prohibición tampoco nos lo pueden explicar. Simplemente no pueden
aterrizar en las orillas o llegar simplemente a Divinitum. Es una esfera reservada solamente para los hijos del Padre Universal, junto con los ajustadores del pensamiento. Criaturas no reveladas incluso para nosotros. El valor y la sabiduría exhibidos por los ajustadores del pensamiento sugiere que se han sometido a una capacitación de enorme alcance y amplitud. Precisamente los ajustadores tienen una preparación previa antes de residir en una mente mortal. Aquí nos van a explicar más a detalle. Los singulares ajustadores personalizados sin duda constituyen el personal de las escuelas de capacitación de los ajustadores en Divinitum, y sabemos que este cuerpo central y supervisor está presidido por por el ajustador ahora personalizado del primer hijo paradisíaco de la Orden de Micael. Bueno, ese primer hijo personalizado, ese primer ajustador que residió en el primer hijo de la Orden de Micael, es precisamente el que preside y es el jefe de todos ellos. La naturaleza y la presencia de los ajustadores. Los ajustadores no son absolutos en el sentido universal, en el sentido de la deidad, pero probablemente son verdaderos absolutos dentro de las potencialidades de su naturaleza fragmentada. Recordemos que el estado absoluto es un estado para ayudar, para el bienestar de las cosas y las creaciones del gran universo de universos. Ningún ajustador ha sido nunca desleal al Padre del Paraíso. Son supremos e infalibles en su esfera excelsa de ministerio para las criaturas y función universal. Disculpen si de repente me tardo en leer un poquito, es que tengo que mover los controles. Los ajustadores no personalizados son visibles tan solo a los ajustadores personalizados. Aquí, como ustedes bien saben, los ajustadores no son visibles para nosotros. Y solamente los ajustadores personalizados pueden ver a los ajustadores, bueno, como nos menciona aquí, no personalizados solamente son visibles para los ajustadores personalizados o aquellas criaturas también que han alcanzado la fusión con esos ajustadores. La invisibilidad universal de los ajustadores sugiere fuertemente su origen y naturaleza divinos, exclusivos y elevados. Recordemos que el Padre Universal es espíritu, energía pura, espiritual y viviente. Parte de lo que representan. Hay una luz característica, una luminosidad del espíritu que acompaña esta presencia divina y que ha sido asociada en general con los ajustadores del pensamiento. En el universo de Nevadón, esta luminosidad paradisíaca se conoce bastantemente como la luz piloto. En Ubersa se le denomina la luz de la vida. En Urantia, este fenómeno a veces ha sido referido como la verdadera luz que ilumina a todo hombre que llega al mundo. Para todos los seres que han alcanzado al Padre Universal, los ajustadores del pensamiento personalizados son visibles. O sea, aquellos que hemos logrado, por ejemplo, llegar a la finalidad y ya fusionados con el fragmento divino del Padre, nosotros vamos a poder ver a los ajustadores personalizados, pero nada más a los personalizados. Y aquí nos hacen una pregunta para reflexionar los reveladores. ¿Puedes realmente comprender el verdadero significado de que un ajustador resida en ti? ¿Logramos discernir esa parte, ese detalle de que el Padre nos ha mandado un fragmento de sí a vivir en nuestra mente? Hay que realmente tratar de comprender ese milagro, ese don, ese privilegio, esa gran herencia que el Padre nos ha dado. Y luego nos hacen la siguiente pregunta. ¿Puedes realmente imaginar qué significa tener un fragmento absoluto de la deidad absoluta e infinita
el Padre Universal, que reside en vosotros y se fusiona con vuestra naturaleza mortal y finita. Cuando el hombre mortal se fusiona con un fragmento real de la causa existencial del cosmos total, no se puede colocar límite alguno sobre el destino de tal asociación sin precedentes e inimaginable. Fíjense, no se puede poner límite alguno sobre el destino de tal asociación sin precedentes e inimaginable. Fíjense lo que vamos a lograr cuando nos fusionemos precisamente con ese fragmento del Padre. Los ajustadores tienen mente. Por lo tanto, es muy difícil para los humanos percibir que los ajustadores del pensamiento tienen mente, pues los ajustadores son fragmentaciones de Dios en un nivel absoluto de la realidad que no solamente es prepersonal, sino también anterior a toda divergencia entre la energía y el espíritu. Puesto que los ajustadores pueden planificar, trabajar, amar, deben tener unos poderes en su individualidad proporcionales a la mente. Todos los tipos de monitores que se encuentran por encima del primer grupo o grupo virgen poseen la capacidad ilimitada de comunicarse entre sí. Fíjense, se pueden comunicar, pueden dialogar. Sabemos además que deben estar dotados de alguna forma de mente, porque si no, no podrían ser personalizados. Cuando un ajustador del pensamiento ha fusionado con el alma mortal, con el alma morontial inmortal en evolución del humano sobreviviente, la mente del ajustador solo se puede identificar como separada de la mente de la criatura hasta que el mortal ascendente alcanza los niveles espirituales de progresión universal. Fíjense, hasta que no alcancemos esos niveles espirituales de progresión universal, todavía se puede notar la diferencia entre la mente del ajustador y la mente del mortal evolutivo. Pero una vez que alcancemos esos niveles de progresión universal como finalistas, vamos también a fusionar prácticamente nuestra mente con la de ellos. Son espíritus puros. El ajustador es en efecto un espíritu puro, pero más que un espíritu, no hemos podido jamás clasificar satisfactoriamente a los monitores de misterio. Todo lo que se puede decir con certeza de ellos es que son verdaderamente divinos. El ajustador es la posibilidad del hombre para lograr la eternidad. Paren un poquito de oreja en ese aspecto. Fíjense lo que nos dice. El ajustador es la posibilidad del hombre para lograr la eternidad. O sea, la vida eterna, si no logramos fusionarnos con ese fragmento del Padre, si rechazamos el plan divino, simplemente no vamos a tener vida eterna. Entonces, nosotros somos la posibilidad, el ajustador es la posibilidad del hombre para lograr la eternidad. Pero también por parte del ajustador necesita de la mente humana. El hombre es la posibilidad del ajustador para lograr la personalidad. Recordemos que los ajustadores personalizados son muy pocos. Realmente el destino de estos fragmentos divinos del Padre es que logren fusionarse con las mentes evolutivas de los hijos más bajos de la creación, que somos nosotros. Entonces, mientras ellos son nuestra posibilidad para tener vida eterna, nosotros somos la posibilidad de ellos para lograr la personalidad que nosotros sí tenemos y que ellos no tienen, logrando esa unión perfecta y divina con el Padre Universal. Los ajustadores están saturados del hermoso amor del Padre de los Espíritus, un amor que se dona por sí mismo. Os aman de manera real y divina. Son los prisioneros de la esperanza espiritual, confinados en la mente de los hombres. Fíjense, nos aman de manera real y divina, así como nos ama el Padre. Están saturados del amor bello y autodonante del Padre de los Espíritus. Desean ardientemente que vuestra mente mortal alcance la divinidad para que puedan terminar su soledad, para poder ser liberados con vosotros de las limitaciones
de la investidura material y del ropaje del tiempo. Los ajustadores del pensamiento son espíritus absolutos, pero el ajustador debe ser también algo más que exclusiva realidad espiritual. Además de la dote de la mente conjeturada, también existen factores de energía pura. Si recordáis que Dios es la fuente de energía pura y de espíritu puro, no será difícil percibir que sus fragmentos sean ambas cosas. O sea, realmente representan también la energía pura y el espíritu puro del Padre Universal. Los ajustadores del pensamiento no tienen descanso desde el momento de su dotación hasta el día de su liberación para dirigirse a Divinington en el momento de la muerte natural de su sujeto mortal. ¿Por qué nos dicen esto? Porque los ajustadores realmente no tienen descanso. Incluso cuando nosotros nos graduemos de este mundo, trascendamos al sueño de la muerte, los que ya han estudiado parte de este estudio de los ajustadores, saben que una vez que el ajustador sale de la mente para ir a Divinington, cuando una persona ha alcanzado su tercer círculo de alcance espiritual, su tercer círculo psíquico, normalmente resucitamos a lo que llamamos nosotros al tercer día, o en este caso a las 36 horas. Entonces, inmediatamente ese ajustador regresa con el cuerpo morontial en los primeros mundos de estancia para poder residir nuevamente en esa mente morontial. Pero en el caso de un ser humano que no ha alcanzado una elevación espiritual y que va a ser resucitado en una dispensación planetaria, no crean que el ajustador simplemente se va a Divinington y espera hasta que ese mortal ascendente sea resucitado en los primeros mundos morontiales después de una dispensación planetaria que pueden pasar miles y miles de años. Se queda nada más esperando en Divinington, no. Allá tienen otras funciones que mientras están en espera de este mortal sobreviviente, puedan hacer otras cosas. O sea, ellos no tienen realmente descanso. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Y aquellos cuyo sujeto no pasa a través de las compuertas de la muerte natural, ni siquiera experimenta este respiro provisional. Sí, incluso esos humanos que no sobreviven, simplemente no van a poder tener descanso. Los ajustadores del pensamiento no requieren ingestión de energía, son energía de de la orden más elevada y más divina. Por ejemplo, los que hemos logrado estudiar el libro durante sabemos que las órdenes más altas espirituales, incluso con los ángeles y nosotros, requerimos de una ingestión de energía vivificante para poder estar sobreviviendo el camino a la ascensión. Los únicos seres que no requieren de esa ingestión de energía, porque son precisamente energía pura, energía que traen de la fuente centro primera del Padre Universal, no necesitan realmente alimentarse porque ellos mismos tienen esa misma energía que nos pueden donar a nosotros, incluso a los seres espirituales más altos. Perdón, es que no alcanzo a leer. Los ajustadores y la personalidad. Los ajustadores del pensamiento no son personalidades, pero son entidades reales. Son verdadera y perfectamente individualizados, aunque no se vuelven nunca durante su periodo de residencia en el alma mortal personalizados. Los ajustadores del pensamiento no son personalidades auténticas, son realidades auténticas, realidades de la orden más pura conocida en el universo de universos. Son la presencia divina, aunque no personales. Estos maravillosos fragmentos del Padre se denominan comúnmente seres y a veces, en vista de las fases espirituales de su ministerio presente a los mortales, entidades espirituales. A menudo hemos especulado de los ajustadores del pensamiento deben tener una abolición en todos los niveles prepersonales de elección. ¿Qué se refiere a esto? Tienen
una capacidad, una voluntad de elección, o sea, también están creciendo y experimentando cosas nuevas y siguen aprendiendo junto con nosotros, que es lo que se refiere este pedacito que acabo de leerles. Se, o- Se ofrecen como voluntarios para habitar en los seres humanos, hacen planes para la carrera eterna del hombre, los adaptan, modifican y sustituyen de acuerdo con las circunstancias. Fíjense, esa voluntad que ellos tienen, adaptan, modifican y sustituyen de acuerdo con las circunstancias. Acuérdense que ellos están tratando de espiritualizar nuestra mente. Y estas actividades implican una volición auténtica, o sea, una voluntad auténtica. Sienten afecto por los mortales, desempeñan su actividad en las crisis del universo, siempre están preparados para actuar de manera decisiva de acuerdo con la elección humana, y todas estas reacciones son extremadamente volitivas, o sea, tienen voluntad. Para nuestras órdenes de seres, estos fragmentos de la deidad son conocidos como los dones divinos. Reconocemos que los ajustadores tienen un origen divino y que constituyen la prueba y la demostración probables de que el Padre Universal se ha reservado la posibilidad de comunicarse de manera directa e ilimitada con todas y cada una de las criaturas materiales de todos los reinos prácticamente infinitos. Fíjense lo que nos están diciendo aquí. Nosotros, si estamos en comunión y consagración con el Padre, en adoración plena con el Padre, tenemos la comunicación directa con el Padre Universal. A pesar de que estamos en un mundo en cuarentena, donde las energías de vivientes y de circuitos de comunicación han sido cortados, nosotros tenemos la comunicación directa con el Padre, independientemente de que el mundo esté en cuarentena. Fíjense qué conexión tan directa tenemos con el Padre. Aquellos que dicen que no nos escucha, sí nos escucha. La verdad es que nos escucha y nos escucha muy bien. Perdón. Y todo esto independientemente por completo de su presencia en las personalidades de sus hijos paradisiacos o de su ministerio indirecto a través de las personalidades del Espíritu Infinito. Fíjense, todo esto independientemente por completo de la presencia en las personalidades de sus hijos paradisiacos, en este caso de los hijos creadores, o de su ministerio indirecto a través de las personalidades del Espíritu Infinito, nuestra Madre Universal, y todas sus hijas del Espíritu Infinito. No existen seres creados que no estén encantados, perdón, no existen seres creados que no estén encantados de ser anfitriones de los monitores de misterio, pero ninguna orden de seres lo recibe excepto las criaturas de voluntad evolutiva del destino finalista. Fíjense, excepto las criaturas de voluntad evolutiva del destino finalista. En este caso, nosotros. La misión y los requisitos para que resida un ajustador. La misión de los ajustadores del pensamiento para las razas humanas consiste en representar, en ser el Padre Universal para todas las criaturas mortales del tiempo y del espacio. Fíjense, esa es la misión de los ajustadores para nosotros. Esa es la tarea fundamental de estos dones divinos. Su misión consiste también en elevar la mente mortal y trasladar el alma inmortal de los hombres a las alturas divinas, a los niveles espirituales de la perfección del paraíso. Los ajustadores llegan con la primera decisión moral. Como muchos de ustedes ya han de saber, recordemos que el ajustador llega con la primera decisión moral. Aunque los ajustadores se ofrecen como voluntarios, porque han de saber que siempre se ofrecen como voluntarios para el servicio tan pronto como los pronósticos de la personalidad están retransmitidos a Divinington, no se asignan hasta que la personalidad de los sujetos humanos toma su primera decisión moral. Ahorita vamos a ver precisamente esa diferencia que existe cuando Jesús otorgó su espíritu, la verdad, cómo es que por designio divino también llegan los ajustadores a cada mente humana después de Pentecostés. ¿Y qué pasaba con aquellos hermanos cuando todavía no estaba el espíritu, la verdad, residiendo en las razas del pasado, los ajustadores del pensamiento?
La primera elección moral del niño humano se indica automáticamente en el séptimo ayudante de la mente y se registra instantáneamente a través del espíritu creativo del universo local. O sea, hasta que el séptimo ayudante de la mente, el ayudante de la adoración, después del ayudante de la sabiduría, ha alcanzado ese nivel en la criatura evolutiva, en este caso en el niño humano, es cuando realmente ha tomado su primera decisión mortal y es cuando aparece justamente el ajustador del pensamiento. Transmitiéndose por el circuito universal de la gravedad, mente del actor conjunto, a la presencia del espíritu rector de jurisdicción del superuniverso, quien inmediatamente despacha esta información a divinitud. O sea, por medio del actor conjunto de la gravedad, mente del actor conjunto, es como llega esa instrucción para el ajustador. Los ajustadores llegan a sus sujetos humanos en Urantia, término medio, justo antes del sexto cumpleaños del ser humano. Digámoslo así, entre el año 5, entre los 10 meses a posibilidadmente 8 meses antes del sexto cumpleaños, que es como nos lo redactan los reveladores. La misión de los espíritus ayudantes de la mente y el espíritu de la verdad. Perdón. La misión de los espíritus ayudantes de la mente y el espíritu de la verdad. Los ajustadores no pueden invadir la mente mortal hasta que ésta no haya sido preparada debidamente por el ministerio residente de los espíritus ayudantes de la mente y ha sido incorporada al circuito del Espíritu Santo. Y se requiere la función coordinada de los 7 ayudantes para cualificar así la mente humana para la recepción de un ajustador. La mente de la criatura debe exhibir el alcance de adoración e indicar la función de la sabiduría, exhibiendo la habilidad de elegir entre los valores nacientes del bien y el mal, la selección moral. O sea, como pueden ver, ese ajustador no puede llegar hasta que no se haya tomado realmente esa decisión moral, alcanzando al séptimo ayudante de la mente. Así pues, se prepara el escenario de la mente humana para la recepción de los ajustadores. Pero como regla general, estos no aparecen inmediatamente para rescindir en dichas mentes, excepto en aquellos mundos en los que el espíritu, la verdad, está funcionando como coordinador espiritual de estos diferentes ministerios espirituales. Esto es obviamente cuando Jesús, después de Pentecostés, trascendió a los mundos morontiales, que envió su espíritu, la verdad, es como todos los seres humanos podemos gozar ahora de ese ajustador divino. Gracias a ese ajustador divino, ningún espíritu malhechor o esos espíritus rebeldes pueden invadir la mente humana como antes lo hacían. Ahora ya no pueden. Entonces, por regla general, aquellos seres humanos que estén manifestando posesiones demoníacas o posesiones espirituales malignas, realmente no lo son. Porque cada uno de nosotros, incluso aunque estemos o no conscientes de ese fragmento de Dios en nosotros, simplemente no pueden invadir la mente humana, al menos que dicha mente haya elegido hacer el mal deliberado y elija ese espíritu flagante. Si este espíritu de los hijos autotorgadores está presente, los ajustadores llegan infaliblemente en el momento en el que el séptimo ayudante de la mente empieza a funcionar y señala al espíritu madre del universo que ha logrado coordinar en ponencia los 6 ayudantes asociados que ejercen anteriormente su ministerio de este intelecto mortal. Por lo tanto, en Urantia, desde el día de Pentecostés, los ajustadores divinos se han otorgado universalmente a todas las mentes normales de condición moral. O sea, todos tenemos un ajustador del pensamiento. La decisión moral es el factor determinante. Aún con una mente dotada del espíritu, la verdad, recordemos que el espíritu, la verdad, llega al unísono también con el Espíritu Santo. Son bautismos que tenemos tanto con el Espíritu Santo junto con los ayudantes de la mente y con este espíritu, la verdad, que también estemos bautizados desde Pentecostés. El ajustador no puede invadir arbitrariamente el intelecto mortal antes de la aparición de la decisión moral. Pero cuando pero cuando se ha hecho dicha decisión moral, este espíritu asistente
toma la jurisdicción directamente desde Divinington. No existen intermediarios, ni otras autoridades, ni poderes intermedios que fusionen entre los ajustadores divinos y sus sujetos humanos. Fíjense, no existen intermediarios, ni otras autoridades, ni poderes intermedios que fusionen entre los ajustadores divinos y sus sujetos humanos. Dios y el hombre están relacionados directamente. O sea, esa relación estrecha con el Padre Universal, no hay nadie que nos la pueda quitar. La evolución material te ha proveído de una máquina vital, tu cuerpo. El Padre mismo te ha dotado de la realidad espiritual más pura conocida en el universo, tu ajustador del pensamiento. Pero en tus manos, sujeta a tu libre albedrío, se te ha dado la mente, y es por la mente por la que vives o mueres. Recordemos que el ajustador del pensamiento precisamente está tratando de espiritualizar nuestra mente. La mente, que es la que toma las decisiones, el libre albedrío, es la que nos va a dar la vida o la muerte. Si escogemos en este caso hacer la voluntad del Padre y estar sujetos al plan divino, vamos a tener la vida eterna. Es dentro de la mente y con la mente que tomas esas decisiones morales que te permiten alcanzar semejanza con el ajustador, que es semejanza a Dios. La conciencia humana descansa suavemente sobre el mecanismo electroquímico que está más abajo y toca delicadamente el sistema de energía morontial que está más arriba. Bueno, la conciencia humana precisamente que está descansando dentro de nuestro cerebro, ese cerebro físico, y más arriba está la energía, el espíritu morontial en la supraconciencia con nosotros. Es donde se están tocando tanto la conciencia como la supraconciencia. El circuito de la gravedad espiritual es el canal fundamental para transmitir las oraciones sinceras del corazón humano creyente, desde el nivel de la conciencia humana hasta la conciencia efectiva de la deidad. Aquella parte de vuestras peticiones que representa un verdadero valor espiritual será captado por el circuito universal de la gravedad espiritual y pasará inmediatamente y simultáneamente a todas las personalidades divinas e interesadas. Recordemos que cuando nosotros partamos de este mundo, solamente nos vamos a llevar esos recuerdos, esas vivencias de valor, de grande valor espiritual, que son las que realmente vamos a recordar en los mundos morontiales. Esos recuerdos que no tienen realmente ningún crecimiento espiritual se van a perder. Y gracias al ajustador es como se pueden conservar esos recuerdos de realmente crecimiento espiritual. El ajustador otorgado al hombre es, en un último análisis, impermeable al mal e incapaz de pecar. Fíjense lo que nos están diciendo aquí. El ajustador otorgado al hombre es, en último análisis, impermeable al mal e incapaz de pecar. O sea, recordemos que aunque el ajustador vive en nosotros, y si nosotros hacemos el mal, el pecado, la inequidad, es por decisión de nuestra mente. Pero no es el ajustador quien realmente está haciendo ese mal. Es impermeable a todo mal que la misma mente mortal puede estar haciendo. Al contrario, el ajustador está tratando de evitar todo eso. Pero la mente mortal en realidad puede ser torcida, distorsionada y convertida en malvada y fea por las pecaminosas maquinaciones de una voluntad humana perversa y egoísta. Ahí, si hemos tomado la decisión de hacer el mal deliberado, ahí es donde entramos. Del mismo modo, esta mente puede volverse noble, bella, verdadera y buena, realmente grande, de acuerdo con la voluntad iluminada por el espíritu de un ser humano que conoce a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, nuestra mente se va a volver noble, bella, verdadera y buena. Cada vez de que nosotros nos consagremos al Padre, cada vez de que hablemos con el Padre, y esto es todos los días,
y cada vez de que lo sintamos, y no nomás unos minutos, realmente tenemos que tener diálogos largos para poder espiritualizar nuestra mente se va a volver noble, bella, verdadera y buena. Si no lo hacemos, si hacemos el ayuno espiritual, simplemente no vamos a lograr espiritualizar nuestra mente. Los factores determinantes de la llegada del ajustador antes del autootorgamiento de un hijo creador. Aquí precisamente vamos a ver qué sucedía con esos seres humanos que todavía no llegaba el espíritu, la verdad, a residir en Urantia. ¿Cómo es que esos seres se ganaban su ajustador del pensamiento? Que eran muy pocos en realidad. Aquí nos van a decir cuáles eran los factores para poderse ganar ese ajustador. Antes de los tiempos del derramamiento del espíritu de la verdad sobre los habitantes de un mundo evolucionario, la dotación de los ajustadores parece ser determinada por muchas influencias espirituales y actitudes de la personalidad. Pero observamos numerosas influencias y condiciones que parecen estar asociadas con la llegada del acusador en tales mentes antes del otorgamiento del espíritu de la verdad. Y estas son: 1. La asignación de guardianes seráficos personales. Si un mortal no ha sido previamente habitado por un ajustador, la asignación de un guardián personal atrae al ajustador enseguida. Fíjense, en aquella época, antes de que llegara Jesús, digámoslo así, solamente aquellos seres humanos que han alcanzado una madurez espiritual y una sabiduría espiritual que se han ganado sus guardianes seráficos, automáticamente se ganaban su ajustador del pensamiento. 2. El logro del tercer círculo de alcance intelectual y el logro espiritual. He observado que los ajustadores llegan a la mente mortal en el momento de la conquista del tercer círculo, aún antes de que dicho cumplimiento sea señalado a las personalidades del universo local que se ocupan de estos asuntos. O sea, aquel ser humano que ha tenido el logro de llegar a su tercer círculo de alcance intelectual, también se gana su ajustador. 3. En el momento que se toma una decisión suprema de importancia espiritual extraordinaria. ¿Cuál es esa decisión suprema? Cuando nosotros hemos decidido ser semejantes al Padre Universal. 4. El espíritu de la fraternidad. Cuando un mortal en evolución se llena de amor por sus semejantes y se consagra al ministerio altruista a sus hermanos en la carne, el ajustador expectante invariablemente desciende para residir en la mente de tal ministro mortal. O sea, cuando estamos llenados del espíritu de la fraternidad, cuando deseamos amar a nuestros hermanos como el Padre nos ha amado, es cuando nos llega precisamente ese ajustador. 5. La declaración de la intención de hacer la voluntad de Dios. Seguimos observando tales criaturas en su vida diaria y de pronto y de forma muy solapada, casi inconscientemente, éstas llegan a tomar la decisión de comenzar a tratar de hacer la voluntad del Padre en los cielos. Entonces observamos el envío inmediato de esos ajustadores del pensamiento. Precisamente esa decisión de hacer la voluntad del Padre, esa voluntad de ser perfecto como Él es perfecto, es cuando llega también el ajustador del pensamiento. 6. y última, la influencia del Ser Supremo. En los mundos en los que los ajustadores no se fusionan con las almas evolutivas de los habitantes mortales, observamos que los ajustadores a veces son donados en respuesta a influencias que están totalmente más allá de nuestra comprensión. Conjeturamos que están determinadas estas donaciones por alguna acción refleja cósmica que se origina en el Ser Supremo. En cuanto a por qué estos ajustadores no pueden fusionarse ni se fusionan con estos tipos de mente mortales evolutivas, no lo sabemos, que es lo que nos dicen los reveladores. Los ajustadores del pensamiento parecen ir y venir de forma totalmente independiente a cualquier otra presencia espiritual. Parecen actuar de acuerdo con unas leyes universales completamente distintas a las que gobiernan y controlan las actividades de todas las demás influencias espirituales. O sea, simplemente ellos pueden hacer otras cosas que las demás influencias espirituales no pueden hacer, que se rigen dentro del plan divino de la creación del Padre Universal. Pero sin embargo, los ajustadores del pensamiento no lo hacen así. Pero a pesar de tal independencia aparente, la observación por largo tiempo revela incuestionablemente
que funcionan en la mente humana perfectamente sincronizados y coordinados con todos los demás ministerios espirituales, incluyendo los espíritus ayudantes de la mente, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad y otras influencias, en este caso espirituales. El envío de los ajustadores, su presencia dentro de vosotros, es en verdad uno de los misterios insondables de Dios Padre. Fíjense qué gran misterio, y es algo que nosotros tenemos que deducir por nosotros mismos, por qué el fragmento del Padre está habitando en nosotros. Esos fragmentos de naturaleza divina del Padre Universal traen consigo el potencial de la inmortalidad de las criaturas. Los ajustadores son espíritus inmortales. Gracias a ellos es que nosotros nos podemos también, dentro de la fusión, tener la vida inmortal. La unión con ellos confiere la vida eterna al alma mortal fusionado. La presencia del ajustador divino en la mente humana hace que a la ciencia y a la filosofía les resulte enteramente imposible alcanzar una comprensión satisfactoria del alma evolutiva de la personalidad humana. El alma mortal es la hija del universo y solo se le puede conocer realmente a través de la perspicacia cósmica y del descubrimiento espiritual. Dentro de vosotros reside un fragmento del Padre Universal, y estáis así directamente emparentados con el Padre Divino de todos los hijos de Dios. Dice, ¿qué relación tan íntima tenemos con el Padre? Estos son los mortales que han recibido el mandato del Padre Universal, ser perfectos como yo soy perfecto. Precisamente porque el Padre Universal nos exige perfección, porque nos ha dotado de un fragmento de Él que es perfecto y divino. Es por eso que nos exige perfección, porque cuando logremos la fusión con ese fragmento del Padre, podemos ser perfectos y divinos como el Padre Universal. Gracias a ese fragmento del Padre es que nos mandan este mandamiento que es de ser perfectos como el Padre es perfecto. El Padre se ha dado a vosotros, ha puesto su propio espíritu dentro de vosotros. Por eso exige una perfección última de vosotros. La muerte física. Después de la muerte física, y salvo para los individuos trasladados entre los vivos, el ajustador liberado se dirige inmediatamente a su esfera natal de Divinitum. Los detalles de lo que sucede en ese mundo durante el periodo en que espera la reaparición efectiva del mortal sobreviviente, que depende principalmente de si el ser humano asciende a los mundos de mansiones por su propio derecho individual o aguarda el llamamiento dispensacional de los sobrevivientes dormidos de una era planetaria. Precisamente esto era lo que les platicaba anteriormente, de aquellos ajustadores que una vez que nos graduamos de este mundo, trascendemos de este mundo, van directamente a Divinitum, y si nosotros hemos logrado el tercer círculo psíquico de alcance espiritual, podemos resucitar a lo que es el tercer día. Pero si no hemos logrado ese logro espiritual, vamos a tener que esperar en el sueño de la muerte hasta una dispensación que pueden pasar miles de años. Bueno. Si el asociado mortal pertenece a un grupo que será personalizado al final de una dispensación, el ajustador no regresa al mundo de las mansiones del antiguo sistema donde sirvió, sino que según su elección emprenderá una de las siguientes tareas temporales. Aquí es lo que yo les explicaba, qué hacen precisamente esos ajustadores desaparecidos. Aquí nos dan un poquito más de información sobre eso. 1. Una de esas funciones es la siguiente: alistarse en las filas de los monitores desaparecidos para llevar a cabo unos servicios no revelados. Simplemente no saben decirnos qué es lo que hacen. 2. Ser destinado durante un tiempo a la observación del régimen del paraíso. 3. Inscribirse en una de las numerosas escuelas de formación de Divinitum. 4.
Colocarse durante un tiempo como observador estudiantil en una de las otras 6 esferas sagradas que constituyen el circuito de los mundos paradisíacos del Padre. Recordemos que son 7 mundos de esferas sagradas que tienen el Padre Universal. 5. Ser destinado al servicio de mensajeros de los ajustadores personalizados. 6. Convertirse en instructor adjunto de las escuelas de Divinington dedicadas a la formación de los monitores que pertenecen al grupo Virgen, o sea, preparar a los que nunca han recibido una mente mortal. 7. Y último, ser designado para seleccionar un grupo de mundos posibles donde pueden servir en caso de que existieran motivos razonables para creer que su asociado humano podría haber rechazado la supervivencia. Bueno, esto es precisamente lo que hacen esos ajustadores cuando el mortal evolutivo ha trascendido de la muerte física rumbo a los mundos morontiales, ya sea que se haya resucitado al tercer día o que tenga que esperar una dispensación planetaria o una dispensación, ahí se me fue el nombre, dispensacional. Esos ajustadores, cuando van a Divinington, precisamente están haciendo estas 7 funciones, una de ellas que no nos dicen cuáles es, que son los ajustadores desaparecidos, pero como ven, por eso dicen que nunca descansan esos ajustadores, siempre están en actividad. Y aquí pues ya está más que aclarado. Ya vamos a terminar. Los planetas evolutivos son las esferas de origen de los hombres, los mundos iniciales de la carrera humana ascendente. Urantia es vuestro punto de partida. Aquí es donde os juntáis con vuestro divino ajustador del pensamiento en una unión temporal. Recuerden que no hemos logrado la función. Mientras no logremos la función, es una unión temporal. Habéis sido dotados de un guía perfecto. Así pues, si queréis participar sinceramente en la carrera del tiempo y alcanzar la meta final de la fe, la recompensa de los siglos será vuestra. Fíjense, la recompensa que vamos a tener. La recompensa de los siglos será vuestra. Os uniréis eternamente con vuestro ajustador interior. Entonces empezará vuestra vida real, la vida ascendente, de la cual vuestro presente estado mortal no es más que el preludio. Fíjense, nuestra vida mortal ahorita aquí en Urantia es el puro preludio de esa vida ascendente. Realmente, hasta que alcancemos la función con el ajustador, empezaremos nuestra verdadera vida real, la vida ascendente, camino al paraíso, camino al Padre Universal. La mayor manifestación de amor divino para los seres mortales es la dádiva de los ajustadores del pensamiento. Fíjense, la mayor manifestación de amor divino para los seres mortales es la dádiva de los ajustadores del pensamiento. ¿Qué demostración de amor más grande tenemos por parte del Padre? Si no es mandarnos un pequeño fragmento no diluido de energía pura, de energía espiritual que reside en nuestra mente y que nos da la oportunidad de tener vida eterna por el logro de la fusión, si así lo decidimos, y tener vida eterna. Y poder fusionar también con esa mente del ajustador para volvernos uno con el Padre Universal. Fíjense qué tanto amor nos tiene el Padre para enviarnos un fragmento del Padre. Los fragmentos de Dios que residen en los corazones de sus hijos, criaturas. Ahí es donde reside el amor del Padre. Podéis contar con una cosa. Los ajustadores nunca perderán nada de lo que ha sido confiado a su cuidado. Nunca hemos escuchado que estos ayudantes espirituales hayan fallado. O sea, nunca de los nunca. El discurso de Dios pronunciado desde el torbellino era un concepto majestuoso para la época en que fue expresado. Pero tú ya has aprendido que el Padre no se revela de esa manera. Chequen lo que nos dicen en el siguiente párrafo. Sino que habla más bien dentro del corazón humano como una vocecita suave que dice, y nos dice lo siguiente.
Este es el camino, síguelo. ¿No comprendes que Dios reside dentro de ti, que se ha vuelto como tú eres para poder hacerte como Él es? Fíjense qué pregunta nos hacen. ¿No comprendes que Dios reside dentro de ti, que se ha vuelto como tú eres para poderte hacer como Él es? Fíjense qué poema, qué filosofía tan bella nos han dado con esta última pregunta. Y por mi parte, aquí terminamos nuestra presentación. Los documentos que utilicé para este trabajo son los documentos 40, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 148. En verdad, si ustedes, los que han logrado leer todo el libro Durantia, no hay documento que no hable de los ajustadores del pensamiento, pero es imposible incluir toda esa información dentro de ese trabajo y dentro de un periodo de 2 horas que realmente es algo complicado, pero traté de hacerlo lo más ameno y posible para el mayor discernimiento de todos ustedes. Como siempre, les agradezco que me hayan podido regalar un poco de su tiempo y les agradezco que me hayan acompañado. Muy amables por acompañarme. Gracias, hermanito, qué bonita. Gracias, Irma. Espero que les haya quedado claro, pero si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, se me olvidó avisarles que dentro de la presentación no íbamos a comentar nada, sino hasta el final. Pero de todo corazón, con todo cariño, les preparé este grandioso documento. A mí me llena de una satisfacción, una emoción. Realmente me cuesta trabajo contener las lágrimas, pero el saber lo que hace Dios en nosotros es increíble. ¿Lo vas a compartir? Sí, comparto el PDF, se lo mando a Ginny y Ginny me va a hacer favor de compartirlo para que ustedes lo puedan tener, por supuesto. Gracias, gracias Arturo, excelente presentación. Están abiertos, cada uno puede abrir su micrófono y su cámara, también escribir en el chat, ya está habilitado todo. Gracias por su paciencia y les pido disculpas nuevamente por haber tenido que tomar esa medida de seguridad en prevención, ¿sí? Bien, qué gusto a todos nuestros queridos hermanos que han ingresado después que iniciamos. Bienvenidos todos nuevamente, gusto saludarles. Tenemos una pregunta que envió Wilmer Urantiano, que preguntó, ¿los ajustadores que llevamos tendrán forma de burbuja, de energía o algo así? Bueno, por lo que yo sé, obviamente lo voy a hablar dentro de mi experiencia de aprendizaje y discernimiento, no nos dicen, ni siquiera nos mencionan qué forma pueden tener estos ajustadores del pensamiento. Solamente sabemos que son energía espiritual y energía pura. Es lo único que sabemos. O sea, realmente no sabemos ni siquiera si tienen forma. Solamente sabemos que son energía y energía de la más pura y energía espiritual. Gracias, Arturo. Adelante, Irma, por favor. Esa pregunta que hiciste me gusta y ya la contestó Arturo, son energía, pero no creo que tengan una forma porque viven en la mente. Y no en la mente, en el cerebro, sino en la mente, acá en otro lado. En la supraconciencia, es correcto. No creo que hay un cuerpo que podría resistir tener un ajustador. O sea, explotaríamos. Una cosa que me llamó la atención, Arturo, que casi al principio dices que ajustadores encarnado. No. Sí, lo anoté. ¿Encarnado? Sí, de la mente o en el no sé qué, pero Ah, es casi al principio. Y esa palabra encarnado me golpea duramente. a ver, te voy a poner la diapositiva nuevamente, a ver si la podemos ver. Todo es del contenido del libro. Eso es algo que sí me gustaría aclarar, que es del contenido, todo es el contenido del libro, nada son palabras mías, todo es del libro Durantia.
Bueno, no sé si recuerdas la diapositiva, Irma, ¿la Está en una recuerdan? de las primeras, es que A ver, no me te la voy a acuerdo, no pasar la rápido, anoté. a ver si la podemos leer para que no haya duda. A ver, repíteme lo que alcanzaste a escribir, por favor. Nada más eso, dije, ¿cómo que ajustador encarnado? No, encarnado no, porque recordaría la palabra, porque pues definitivamente sí leí bastante, pues bastantes veces el documento para poder darle forma, pero no me acuerdo de esa palabra Aquí, encarnado. aquí la tienes, Esta. aquí en esta diapositiva. Ah, ¿Mande? aquí está Buscadores ya son la realidad del amor del Padre, encarnado en el alma de los hombres. es de forma metafórica, Irma, lo que está refiriéndose esta frase precisamente. Los ajustadores son la realidad del amor del Padre encarnado en el alma de los hombres. No es que sea literal, es metafóricamente. Ese es precisamente lo que tú estabas teniendo duda. Gracias, hermano, que tú lo puedes ver. Yo, por desgracia, los controles del Zoom no me permiten luego leer los títulos, los tengo que estar moviendo, pero esta es la palabra precisamente. Con razón no me sonaba como encarnado, porque pues obviamente encarnado se refería a algo físico, pero aquí la referencia encarnado en el alma de los hombres, pero es de forma metafórica. Es una forma de subrayar cómo es que reside en nosotros los ajustadores del pensamiento. O sea, lo tenemos pegadísimo, ¿no? Sí, No se puede. claro, por supuesto, pero es de forma espiritual con nuestra alma morontial, no de forma física. Así es. Gran observación, gracias hermano, gracias Irma, gracias. Qué bueno que se aclaró porque sí, eso también me hacía resonar porque no es que se manifieste de una forma física, porque además son entidades espirituales puras. Por eso es que nosotros no podemos verlas o escucharlas con los ojos de la carne, solamente podemos verlas y escucharlas con los ojos del alma y con los ojos del espíritu residente en nosotros dentro del corazón humano. Si no, no podríamos escuchar esa influencia espiritual que están tratando de ejercer sobre nosotros. Correcto, Arturo. Y la palabra en inglés es incarnate, es correcta la traducción. Se refiere, es metafórico, porque obviamente el alma no es de carne. Así es, metafóricamente. Está bien. Gracias, Irma. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Hay una pregunta en el chat de Tatiana Ramírez. Dice, gracias Arturo, ¿los ajustadores poseen entonces todo el conocimiento que tiene Dios universal? Es correcto. Son entidades del Padre que tienen toda la divinidad del Padre. Así es. Gracias, Arturo. Tenemos saludos en Facebook. Rita Barreda dice, mucho gusto, Arturo, gracias por tus enseñanzas, bendiciones. Víctor Manuel Serrano manda un corazón y una banderita de México. Gracias, Víctor, gracias, Rita. Y Lachi Lafita dice, saludos cordiales. Lachi es de Cuba. Nos están viendo en Facebook. Gracias por acompañarnos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Javier, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Arturo, muchas gracias por tu exposición. Como siempre, una alegría escucharte. Gracias, hermano, gracias. Yo más que preguntarte, porque no me atrevo ni a preguntarte, porque le he preguntado algunas veces, pero realmente tengo un concepto un poco diferente del ajustado del pensamiento, que es verdad que se ha ido como modificando con el paso del tiempo y con la lectura del libro Durantia, y que me ha llevado a unas conclusiones que posiblemente sean erróneas, pero que son las únicas que me llegan a satisfacer. A mí, Arturo, me pasa como a ti, los dos somos técnicos, ¿no? En el sentido de que utilizamos la lógica y el sentido común para cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo no concibo que en una supramente, por muy grande que podamos tener una supramente, cada uno de nosotros, me imagino que algunos las tendrán muchísimo más grande que yo, por ejemplo, pensar que un ser absoluto
pueda contener, estar, es decir, contenerse en una supramente. Es decir, es como si me pidieran que entendiera que el océano se va a meter en un cubito de agua mío. No lo entiendo. Es algo que no, es que no, la lógica no me permite asumirlo. Pero sin embargo, hay otro concepto que sí me permite, con mis limitaciones intelectuales, lógicamente, me permite asumirlo, y es que nos dicen que los ajustados del pensamiento, hay un canal, ellos están conectados a través del Padre por todos los ajustadores del pensamiento, ¿no? Donde no le afecta ni el espacio ni el tiempo. Voy a poner un ejemplo un poco para que se conceptúe lo que quiero transmitir. A veces pienso que es como si nosotros tuviéramos un móvil, un celular permanentemente abierto, y que mi padre físico, pues tiene otro celular y tiene todos los celulares de todos mis hermanos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hablar con mi padre o mi padre quiere hablar conmigo, pues me llama por el celular. No es que me marque y yo tenga que coger el teléfono, pero sí, imaginaros, datos ilimitados, ¿de acuerdo? Se conecta conmigo y yo me conecto con él. Eso me permite entenderlo desde una lógica seguramente mediatizada y lo siento, pero es que no doy a más. El pensar que Dios en el paraíso, muy distante a nosotros, está en permanente conexión con cada uno de nosotros. Pero no conceptuar que el Padre, claro, es que yo no lo entiendo, perdonadme, mis limitaciones, que el Padre se limita a sí mismo y se mete en mi supramente personal, limitadísima, es ese océano enorme, meterlo en un vaso de agua. Es que no, pero sí puedo entender que se conecte, se comunique con nosotros online permanentemente. Él estando en el paraíso y nosotros estando donde cada uno estamos. Y la lógica me da a entender de que ese canal está abierto permanentemente y siempre que yo quiero, él me escucha permanentemente y escucha mis oraciones o mis adoraciones. Y es la única forma que logro que mi intelecto me permite entender algo de ese concepto de chispa divina, ¿no? Como una conexión a través de los canales de la conexión de los ajustadores del pensamiento con el Padre, ¿no? Y seguramente, a lo mejor he distorsionado la forma de pensar de alguno de vosotros, porque es que a mí la lógica me distorsiona. Todo lo que va contra la lógica, creerme que me distorsiona. No soy una persona que comulga con actos de fe que no entiendo. Y si no entiendo, digo, bueno, es un acto de fe y no lo entiendo y se acabó. Pero si el libro Durante está pensado para que sea algo digerible, intelectualmente asumible y entendible, así lo entiendo yo. Entonces, cuando algo no lo entiendo, pues vengo a estas plataformas a intentar a ver si alguien... Pero ya digo, a la única conclusión que he llegado es a esa, ¿no? A una conexión espiritual del Padre con cada uno de nosotros, online permanentemente, pero el Padre no necesita desplazarse ni mandar ninguna cosa. Es decir, yo creo que todo esto es como, para que lo entendamos los humanos, nos dice, bueno, el Padre reside en vosotros. Claro, si está conectado con nosotros. Porque físicamente no está. Aunque el ajustador de pensamiento parece que como ese es algo, pero bueno, claro, es que rompe, las barreras de mi intelecto se rompen. Entonces, humildemente pido perdón si distorsiono los conceptos que cada uno pueda tener. A mí particularmente me satisface esa forma de entenderlo, el ajustado del pensamiento. Seguramente a muchas personas van a estar completamente en contra de mi criterio, que es asumible y aceptable perfectamente. Y nada más, Arturo, me encanta tu presentación como siempre. Siempre hay un poquito más de luz, pero claro, es que estamos muy limitados. Yo particularmente estoy muy limitado, lo siento. Gracias, Arturo. Un abrazo. No, gracias a ti, hermano. Realmente te comprendo muy bien porque entramos en el principio que a mí me ha pasado muchas veces, hemos debatido en varios grupos y yo por mi parte he tratado de discernir, de comprender. Por ejemplo, yo me lo hago de esta forma, la pregunta así como tú te la estás haciendo, pero yo te la voy a plantear de esta forma. ¿Cómo es que el Padre Universal nos pide a nosotros, sus criaturas más imperfectas y creadas imperfectas, por una razón obviamente, ser perfectos como el Padre es perfecto? Yo antes, por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros después de leer el libro, pues ya nos dio mayor luz, mayor discernimiento, pero antes de eso no podemos concebir el hecho de ser perfectos como el Padre es perfecto, porque soy totalmente imperfecto. Creo que es una angustia espiritual muy alta aquellos que están en oración en cualquier secta, en cualquier religión o en cualquier iglesia,
diciendo, Padre, ¿cómo me pides ser perfecto como tú eres si yo soy la muestra más grande de la imperfección, ¿no? ¿Cómo es que puedo lograr ser perfecto? Y bueno, aquí nos lo dicen de la siguiente manera. La forma que nos han dotado de ese espíritu perfecto y divino en nosotros y que lograremos la fusión con ese perfecto espíritu de Dios es la manera que nosotros vamos a alcanzar el perfeccionamiento de los finalistas. Si precisamente esa entidad prepersonal del Padre, que también tiene que lograr su personalidad por medio de nosotros, tiene que fusionarse, es el potencial que hace que el ser humano pueda alcanzar a través de todas las eras futuras eternas esa perfección del mortal ascendente. Si no tuviéramos ese fragmento, simplemente no podríamos llegar a tal perfección. Es más, no podríamos ni alcanzar la perfección humanamente posible, que es lo que debemos de lograr en esta vida, que es lo que logró Jesús en esta vida, el perfeccionamiento humano de la vida humana, no el perfeccionamiento espiritual, porque ahí nos damos de topes. Ningún ser humano va a lograr en esta vida lograr tal perfeccionamiento espiritual, porque para empezar todavía ni siquiera somos espíritus, somos almas morontiales, posibles almas morontiales además, porque todavía estamos en el plano físico. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ya tú puedes lograr discernir cómo podrías en un momento concebir que ese Dios esté en ti y te dé la posibilidad de tú de alcanzar ese potencial de perfección divina. Pero gracias a ese fragmento, también el libro de Urantia nos dice que si nosotros no tuviéramos ese fragmento, ni todos los dones de la Trinidad paradisiaca, ni los dones espirituales de ayuda espiritual que tenemos, porque tenemos grandes ayudas espirituales inimaginables, simplemente volveríamos a ser como animalitos. O sea, si nos quitaran la personalidad, la dotación de la gravedad espiritual, la dotación de la mente, el ajustador del pensamiento, nuestra identidad, nuestra alma, volveríamos a ser como animales. Gracias a todos esos dones espirituales, esos reflejos y esos atributos espirituales, es como tenemos la capacidad de llegar a alcanzar en un futuro muy, muy, muy distante ese perfeccionamiento y lograr comprender cómo es que ese fragmento, que aunque está en nosotros, no es que nos convierta de inmediatamente en seres divinos, puros de energía de la divinidad en este plano, no, va a ser una conversión muy gradual, que tú ya lo sabes, y aunque nosotros estamos actuando en el plano material, porque es lo único que conocemos, y lo poco que conocemos del nivel espiritual es gracias al libro, porque realmente gracias a eso es como lo conocemos, si no, ni siquiera lo podríamos discernir. Tendríamos que discernirlo por medio del contacto estrecho de consagración al Padre y de adoración al Padre que tenemos íntimamente de manera personal e individual, que esa es la manera que nos ha enseñado Jesús a tener contacto con el Padre. Si no lo hacemos de manera colectiva, sabemos que no son escuchar nuestras oraciones. Si lo hacemos grupal, no son escuchar nuestras oraciones. Si son rezos o puras oraciones repetidas, tampoco existe tal conexión. Por eso es que los valores espirituales más altos que tengas de forma personal son los que te van a iluminar. Como lo dice Jaime, nuestro hermano Jaime, consagrarse al Padre y orar con el Padre, como lo dice Jenny y muchos de nosotros, otros hermanos que han tenido esa gran conexión con Dios, que yo lo he logrado a partir de unos 3 o 4 años para acá, realmente tener esa conexión, es que he logrado un discernimiento tal que ya no me encuentro en la etapa que tú dices, donde todavía me siento en el plano muy material y no logro comprender las realidades divinas, espirituales más altas. Ya no me enfrasco en eso, porque además es imposible que un ser humano logre comprender dicha perfección, o sea, es imposible. Pero la fe, por ejemplo, lo que me da mucha satisfacción es saber que tengo el potencial, un fragmento del Padre que permite que yo pueda alcanzar dicha perfección por medio de ese fragmento, porque de otra forma no podría ser logrado. Eso es lo que yo te quería compensar, hermano Javier. Gracias. Octavio, adelante, hermano, tienes la mano levantada. ¿Cómo está, hermanito? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, gustan verles. Bendiciones, hermano. Bonito trabajo, hermano, ya sabe. Gracias. Me gusta cómo hace sus presentaciones. Y referente a lo que comentaba el hermano Javier, yo también a veces me preguntaba cómo es que un ser tan
enorme, ¿no? Puede de alguna manera estar en nosotros. Y fíjese que yo llegué a esta conclusión, no sé si sirva de algo. Siento que el Padre nos da lo que nosotros podemos tolerar. Está como dosificado. No sé si me explico. Nos da lo que podemos nosotros ir, y en la medida que vamos creciendo espiritualmente y vamos avanzando a través del proceso evolutivo, es como vamos acercándonos más y ser como Él, perfecto. Por eso se nos pide que tratemos de ser perfectos, y se nos va dando más en la medida que vamos creciendo. Y es algo así como dosificado, pero a la vez con la oportunidad de que vamos a seguir teniendo más espiritualidad en la medida que nos vayamos esforzando. Por eso es que a veces no podemos, bueno, yo así lo veía, cómo es que un ser tan especial puede habitar en nosotros, pero es que nada más nos da lo que nosotros vayamos necesitando, porque si nos los da de repente todo, pues no íbamos a explotar, como decía la hermanita Irma. Entonces es un proceso gradual, y es parte del plan y es parte del desarrollo hasta donde nosotros queramos crecer. Y solamente en la etapa de finalistas es cuando alcanzamos, yo creo, la plenitud. Es por eso que llegas a ser perfecto. Y mientras tanto, vas adquiriendo y adquiriendo más espiritualidad, y vas dejando lo material y lo que no es conveniente al proceso evolutivo. Gracias, me gustan verlos. Gracias, hermano. Realmente coincido contigo. Gracias. Ismael, adelante, hermano. Hola, ¿qué tal, Arturo? Me gustó mucho tu presentación de los ajustadores, te felicito. Y Gracias, en gracias. torno, y en torno a en torno a este tema, mira, yo tenía una reflexión que hice estos días en torno a los ajustadores del pensamiento. Y yo creo que los Micaeles y los hijos paradisíacos, cuando se autotorgan en los mundos, se autootorga en forma humana para experimentar lo que nosotros experimentamos, ¿no? Pues yo creo que los ajustadores del pensamiento vendrían como a hacer eso, ¿no? Serían como una forma autootorgada del Padre que reside en nosotros para que el Padre, a través de nosotros, de nuestra vida y de lo que nosotros hagamos y ejerzamos, experimente lo que es la imperfección, ¿no? Y Él, a través de esa experiencia, logre avanzar en conocimiento al Ser Supremo, ¿no? Que vendría siendo como la superalma del universo, y es como la superalma que está aprendiendo de todo y de todos, ¿no? Y que a la vez está enseñando a los demás seres, ¿no? Es como un maestro y a la vez un aprendiz. Entonces yo creo que los ajustadores vendrían siendo como eso, ¿no? Y yo creo que también eso fue el motivo de que los rebeldes no odien tanto, porque tener un fragmento de Dios en nosotros, eso es algo que muy pocos seres en el universo lo tienen. O sea, somos en cierta medida privilegiados de tener eso. Y yo creo que por eso los rebeldes nos tienen tanto odio y tanta envidia, porque ellos nos ven y dicen, miran estos animaluchos que tienen un fragmento de Dios y nosotros no tenemos absolutamente nada. Y nosotros tenemos que esperar milenios para ser perfectos. Y yo no quiero que estos animaluchos me gobiernen, yo no quiero eso, porque yo soy superior. Yo creo que por ahí va la cosa. Y yo creo que en torno también a la perfección, yo también tuve una reflexión, estudié, y yo creo que la perfección es como una dulce copa de vino. Si tú la bebes poquito a poquito, vas a saborear el sabor y a gustarte el sabor, ¿no? Pero si la bebes de golpe, te vas a emborrachar y te vas a estancar, ¿no? Hay una cita del libro antes que dice que un crecimiento demasiado rápido es suicida para el crecimiento espiritual. Entonces, yo creo que la perfección sería como una dulce copa de vino, ¿no? Que tú vas poquito a poquito bebiéndola y saboreándola. Y luego, cuando tú ya te la hayas bebido entera y poquito a poquito, pues ya habrás saboreado esa copa de vino, y la habrás gustado completamente. Pero si tú te la bebes de golpe, pues te termina emborrachando. Y gracias a lo que quería decir. Gracias, hermano. Gracias por compartir. También coincido contigo. Gracias. Adelante, Julio. Julio, ¿estás por ahí? Tienes la mano levantada, hermano.
Tu micrófono está cerrado. Hola, muchas gracias a todos. Gracias por permitirme estar con ustedes. La verdad es que es la primera vez que estoy en un grupo de estudio. Y pues Bienvenido la a la verdad familia, hermano. me ha parecido bastante maravilloso el estudio. Y pues conforme a eso, gracias Arturo. Estuvo súper excelente la conferencia, pude aclarar muchas cosas que tenía dudas. Y pues mi pregunta era igualmente, me hacía como esa pregunta en mí mismo, ¿verdad? De que, o sea, como un ser tan diminuto como yo podría asemejarse a tan infinito ser y supremo, ¿no? Entonces me queda así como que, o sea, es un verdadero privilegio así, de ese amor de Dios por cada uno de sus hijos. Es bastante interesante todo esto. Y pues mi pregunta, bueno, son dos preguntas las que tengo. Dice, una es, cuando un ser humano verdaderamente tiene una conexión con su ajustador del pensamiento, o sea, ¿cuáles son verdaderamente esos valores espirituales? Y pues, y la otra sería de que si uno puede llegar a esa fusión con su chispa divina en esta vida. Gracias. Eso sería todo. Gracias, Julio. Sí, mira, respondiendo a tu primera pregunta, a ver si recuerdo bien qué era, ¿qué es lo que significa tener esa conexión con el ajustador, no? Es lo que preguntas primero. Y después, ¿qué es la fusión con el ajustador? Si alguien me puede ayudar, si es correcto esas preguntas. La pregunta primera fue, ¿cuándo un ser humano tiene esa conexión con Dios? Por favor, completa la pregunta, yo tomé nota rápido. Valores espirituales. Repite tu pregunta, por favor, Julio. Bueno, mi primera pregunta era, cuando un ser humano verdaderamente tiene esa conexión con su ajustador divino, o sea, ¿cuáles son esos valores espirituales que verdaderamente refleja a través de esa conexión? Y la otra pregunta es, si puedo lograr esa fusión con mi ajustador en esta vida. Ok, sí, ya. Mira, respondiéndote a la primera, cuando tú llegas a tener esa conexión, que ya has tomado la decisión suprema de ser perfecto como el Padre es perfecto, a semejanza del Padre, ser semejante al Padre, tú has logrado una conexión que muy pocos seres humanos han logrado. Ese ser humano que ha logrado tener esa consagración al Padre, esa comunión con el Padre, es que ya ha tomado la decisión de hacer la voluntad del Padre. Y tal ser humano ya refleja una madurez material muy plena, muy alta, con valores y virtudes muy altos que se acercan a los valores espirituales más altos, precisamente dentro de la verdad, belleza y bondad. Cuando tú has logrado tener esa conexión, empiezas a manifestar también el espíritu de la fraternidad, que es el segundo mandato del Padre, que es amar a los hermanos como Él nos ama. ¿Y cuál es el significado de ese mandato? Que nosotros amemos a nuestros hermanos como si fueran nuestros propios hijos, porque no es nomás amarnos como a nivel fraternal o a nivel hermandad, no, hay que amarlos como si fueran nuestros propios hijos. Y gracias a eso y los frutos del Espíritu que tú produzcas en tu vida, actuando de forma bondadosa y altruista a tus hermanos, es como vas ganando esos valores espirituales consagrados al Padre y los manifiestas en tu vida diaria, porque no nomás hay que pensarlos, hay que predicar con el ejemplo. Eso es lo que hace la conexión del Padre, es cuando tú has decidido hacer su voluntad plenamente. El Padre, ¿qué es? Es amor, verdad, belleza y bondad y misericordia. Todos esos son valores espirituales altos, junto con los valores morales altos y con las virtudes más altas de la filosofía humana, es como alcanzamos esos valores. Si tú estás actuando de buena fe, pides por todos en tu oración, por ejemplo, por todos tus hermanos,
pides por todas las almas en desgracia, sobre todo por aquellos hermanos que te injurian, te odian, que son los que realmente necesitan la cercanía con Dios, porque tú ya estás viviendo con Dios, ya estás viviendo los valores espirituales altos. Esa es una de las formas de saber que los estás manifestando, porque eres una persona buena, y una persona buena vive en la paz espiritual, tienes la paz de Dios, esa paz interior que tú ya estás manifestando porque estás en armonía con el universo y con la entidad del Padre. Esa es una paz plena, una fe ferviente y viviente que está manifestando en tu ser, que te da alegría y satisfacción, paz y plenitud y cero dudas en tu vida, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de alcanzar la fusión con el Padre Paradisiaco, para lograrlo, estamos hablando que aquí el libro de Urantia nos ha enseñado que solamente Enoc y Elías han alcanzado como mortales evolutivos ascendentes esa fusión. Nada más en Urantia han logrado 2 seres humanos hasta ahorita la fusión con el Padre Paradisiaco. Pero no quiere decir que sea imposible para los demás. Nosotros que estamos tratando de alcanzar esa sabiduría y esa madurez espiritual para lograr la fusión. Si logramos esa fusión, quiere decir que lo que lograríamos en las escuelas morontiales, lo estamos logrando incluso aquí. Estamos muy avanzados, es muy posible. De hecho, el libro nos dice que en las futuras edades, cerca de las edades de la era de luz y vida, para los próximos 1000 años, cuando ya el planeta esté espiritualizado en la mayoría de la población, o realmente todos estén espiritualizados con sus mentes, con su ajustador, se va a ver de manera ya más masiva que la fusión con el ajustador se dé en la Tierra y se va a ver como algo normal. Simplemente no vamos a manifestar la muerte natural, simplemente vamos a fusionarnos y vamos a ser desintegrados con una luz viviente de manera plena y cada vez más real, porque esa es la etapa final de nuestro mundo, de una era de luz y vida, cuando logremos, bueno, esos mortales en el futuro que van a ser todavía más avanzados que nosotros, con mayor discernimiento de las realidades espirituales más altas, son los que van a lograr paulatinamente y gradualmente y en mayor cantidad esa fusión. O sea, sí podemos lograr la fusión, pero nosotros estamos hablando que nosotros que apenas estamos logrando digerir, discernir, comprender las realidades espirituales por medio de esta gran herencia en conocimiento, nos va a costar mucho, pero no es imposible. O sea, ojalá uno de nosotros, yo mismo podría decirte que ojalá podría ser el tercer ser humano, o Jenny, o cualquier hermano, Javier, que tienen muchos años en esto, logremos discernir esas realidades espirituales tan altas, que logremos fusionarnos con el ajustador en un plano material que es de lo más difícil de la existencia humana. Bueno, espero que haya podido responder tus preguntas, hermano Julio. Adrián, adelante, hermano. Buenas tardes, Arturo. Primero, felicitarte por la presentación, muy, muy linda, muy completa, muy instructiva. Bueno, felicitarte por eso y por tu ministerio de servicio de siempre, colaborando con el conocimiento para todos. Bueno, un tema apasionante, ¿no? A mí que me gusta hacer así como una especie de resúmenes mentales así rápidos de lo que escucho. Me quedo con entre todas las funciones, ¿no?, que el ajustador cumple en nuestra vida y en nosotros. Siempre me pareció muy interesante el tema de que funciona como un espiritualizador o espiritualizante de nuestra mente, ¿no? ¿Qué entiendo yo como que espiritualiza nuestra mente? Me parece fundamental, porque al espiritualizar nuestra mente está directamente relacionado con el desarrollo de nuestra potencial alma manantial. ¿Y qué implica el desarrollo de potencial del alma manantial? Bueno, nada menos que nuestra posibilidad de trascendencia y de inmortalidad. O sea que el fin último y más importante de todo el plan perfecto del Padre, ¿no? Entonces me parece que es una función, de todas las funciones importantes que reúne el ajustador, esa me parece la más linda de destacar, al menos en mi entendimiento. Y otra también, que creo que iba a decir se la escuché, ¿no? Obviamente no se la escuché, se la leí, creo, en algún resumen o en alguna conferencia
creo que fue de Bill Sadler Jr., que decía algo así como que el Padre nos daba fundamentalmente dos presentes o dos regalos, ¿no? En inglés era God's gift, creo. Esto Ginny lo sabe mejor que yo, ¿no? En cuanto a las traducciones, creo que presente, ¿no? Regalo. También podemos traducirlo, o sea, como dones o como dotes que el Padre nos da, ¿no? Y uno estaba relacionado con el ajustador y decía precisamente el don de la dirección o el don de la direccionalidad. ¿Qué quería decir con esto? Que el ajustador viene del Padre, el ajustador es el Padre. Entonces, ¿quién mejor que Él, que es Dios y que viene de Dios, sabe o conoce el camino de regreso a Dios, ¿no? Entonces el Padre, el ajustador, sería al lenguaje de hoy, si queremos traducirlo medio respetuosamente, un GPS, un piloto que es el conocedor de la ruta y del mapeo para volver al Padre. Y el otro presente que nos daría relacionado con eso, que estaría relacionado también con las características de la personalidad, es el libre albedrío, que precisamente por ese libre albedrío somos nosotros, como lo decían recién otros compañeros y otros hermanos, los que vamos a permitir, los que vamos a abrir el grifo o abrir la canillita o direccionar la antenita para poder recibir lo que verdaderamente estemos capacitados, estemos dispuestos o estemos preparados en cada momento de todo lo que ese don tiene para darnos para cumplir sus misiones en nosotros, ¿no? O sea, no me importa si está más arriba o más abajo, en la supraconciencia, al costado, más al centro, o sea, todo eso me parece importante para especular, para pensarlo, pero me parece anecdótico con el sentido de decir, bueno, qué bárbaro, ¿no? Tenemos ese don del Padre dentro nuestro y es nada menos quien nos va a llevar de la mano, si se quiere, de vuelta hacia donde tenemos que llegar, ¿no? Bueno, eso, felicitarte nuevamente, gracias, Arturo. Gracias, Adrián. No, bendiciones, es correcto, es la brújula cósmica que siempre apunta al Padre, es correcto. Coincido contigo. Adelante, Octavio. Hermanito, también algo que no es muy favorable ahora es que la etapa en que estamos viviendo es la etapa material. Ya ve que el planeta surge en ciertos momentos, hay un desarrollo de etapas planetarias. No las manejo muy bien, pero la que estamos ahorita es muy adversa para lo espiritual. Entonces, por eso que también nos cuesta mucho trabajo fusionarnos. Tal vez más adelante, cuando entremos a la etapa espiritual, o cuando estemos entre más cerca estemos de la etapa de luz y vida, pues va a ser más posible entrar en esa posibilidad, ¿eh? Por eso no debemos de preocuparnos, sino esforzarnos, porque este momento no es nada favorable. Entonces sería realmente muy, ¿cómo explicarle? Muy difícil que alguien de nosotros pudiera fusionarnos por lo mismo. Gracias. Gracias, hermano Octavio. Sí, definitivamente. Gracias por tu comentario. Adelante, Irma. Bueno, quería comentar que lo que dijo Octavio exactamente, estamos en la era de la tecnología y es más difícil. De hecho, el libro de Urantia nos dice que Jesús vino en la época propicia, porque era la época más espiritual, la época donde todos los hombres pues podían aceptarlo. Quizás si apareciera ahora lo que le haríamos de loco, como a muchos que dicen tener y saber, y incluso a los de el fenómeno UFO son tildados de locos. Otra de las cosas, quería pues darle la bienvenida a Julio con este pastel para que vuelva todos los días, todos los domingos, pues. Y pues solo eso quería comentar. A mí se me hace también muy difícil que nos podamos fusionar en esta época por lo material, sí, pero porque aquellos que se fusionaron eran colectores y eran tribus. Ahorita hay que salir a trabajar y realmente no sé cuántos
seamos capaces de confiarle toda nuestra existencia a Dios, completamente. Alimento, ropa o seguridad física, a cambio de hablar de Dios, creo que nos llevarían al manilo o estaríamos en las calles como esos de las películas que aparecen con su cartel. Exacto. Pero no estaré de más intentar. Claro. Tampoco ser como los sacerdotes que dicen que están pues entregados y están entregados a las dádivas del domingo. Exacto. Muchas gracias, Irma. Sí, definitivamente concuerdo contigo. Gracias, gracias. No, a ti, gracias. Tenemos una pregunta en Facebook de Lachi Lafita. También tenemos algunos mensajes. Voy a empezar por leerles los mensajes. Dice Rita Barreda, la luz brilla más en la oscuridad, Irma. Y Esther Baños dice, por favor, dejen grabación en YouTube. Saludos desde México. Sí, vamos a subir esta grabación al canal de la Urantia Asociación Internacional en YouTube, en español, canal en español y portugués. Y Ernesto Enríquez, saludos en retraso. Los amo, mis hermanos, desde Italia, Génova. Qué alegría poderlos ver y escuchar las maravillosas enseñanzas del libro de Urantia. Y ahora sí, la pregunta de la Chirafita. Gracias por su presentación. Escuché en su presentación que el ajustador se fusiona con nosotros en el tercer círculo. Esta parte me queda un poco profunda, a favor explicar un poco. Es que es muy difícil comprender todo, gracias. Y después que tú le respondas, tengo algo más. Adelante, Arturo, por favor. Gracias, Ginny. Sí, hermana, en este caso el tercer logro de círculo psíquico es un avance espiritual alto, pero no determina la fusión con el ajustador. De hecho, podemos llegar al nivel 1 de logro psíquico, al primer logro psíquico, de círculo psíquico, y no lograr la fusión con el ajustador. Realmente para lograr esa fusión tenemos que tener realidades espirituales muy altas, muy manifestadas, y un dominio de nuestro ser pleno y total para lograr tal fusión con el espíritu. El libro de Urantia no nos especifica realmente la técnica que debemos de lograr nosotros, sino más bien que nosotros debemos de descubrir cómo es que vamos a lograr esa fusión con el Espíritu del Padre. No nos dice ni en qué momento ni cómo va a suceder esa fusión. Simplemente estamos hablando de un dominio del ser, un dominio de nuestra identidad plena y una semejanza con el Padre tal para lograr esa fusión. Pero el cómo y es esa técnica no la sabemos. Tenemos que descubrirla de forma individual cada uno de nosotros. Sí nos especifican logros espirituales dentro de los 7 círculos psíquicos hasta el primero, que es uno de los más altos, y dentro de las explicaciones de cómo lograban, por ejemplo, que los seres humanos de antaño, antes de la llegada de un hijo creador, que en este caso Jesús de Nazaret, nos especificaban cómo es que cada de esos seres humanos que han logrado una maduración personal terrenal y logran una sabiduría terrenal, logren alcanzar una madurez espiritual y una sabiduría espiritual, puedan obtener sus ajustadores con ellos de muchas circunstancias. Un ejemplo era cuando tomabas tu tercera decisión, lograbas tu tercer círculo de psíquico. Al lograr ese logro espiritual del tercer círculo, ganabas tener tu ajustador. También cuando se te designaba un guardián seráfico, que sabes que trabajan en pares, también te podías ganar un ajustador del pensamiento. Y así otras 3 o 4 que mencionan técnicas que eran los pocos humanos de antaño que podían lograr tener un fragmento del Padre viviendo en su ser. Obviamente que estaban espiritualizando su mente, claro, para poder lograr tener ese ajustador como un logro espiritual, pero no la fusión. La fusión estamos hablando de niveles todavía mucho más elevados que incluso nosotros no hemos logrado discernir o comprender, porque incluso yo si hubiera logrado ya discernir, en automático ya me hubiera fusionado con ese ajustador. Es más, ya no estaría ni aquí presente para dar esta plática.
O sea, son realidades espirituales muy altas que todavía no hemos logrado descubrir, pero que en el futuro se espera que así lo hagamos. Gracias, Ginny. Bien, ahora para finalizar, que ya llegamos al final del tiempo disponible, Ostaila Vence dice, el libro menciona 2 fusionados con el ajustador, pero no significa que sean o hayan sido los únicos. En la actualidad puede haber varios también. Solamente en todo el libro Durantia que yo sepa, hay una sola referencia que da a entender que los ajustadores han trasladado a muchos seres humanos desde la Tierra. Y la frase que dice, está en el capítulo 110, sección 7, párrafo 3, página 1212.4, dice, la mayoría de los ajustadores que han trasladado a sus sujetos desde Urantia eran altamente expertos y se habían inscrito como residentes previos en numerosos mortales de otras esferas. Entonces, lo que da a entender al decir la mayoría de los ajustadores, está dando a entender un alto número, porque si no diría los pocos ajustadores. Dice la mayoría de, por lo tanto, es una deducción personal. Pueden no estar de acuerdo, pero entiendo yo. No sé qué piensas tú, Arturo. Parece que... Jenny, te cortaste. Me Pausó. congelé yo. Sí. No sé si se escuchó. ¿Hasta dónde? No se escuchó. Yo Al sí final estoy de no. acuerdo. ¿La frase del libro no se escuchó? No. Hasta Sí, donde sí, eso sí. decías que era una opinión personal. Bueno, sí. Ahora te paso la palabra a ti, Arturo, para que tú ofrezcas tu punto de vista. Gracias. Gracias, Ginny. Sí, yo coincido contigo. De hecho, estás en lo correcto lo que mencionas. El libro nada más nos menciona 2 personajes conocidos, pero sin embargo, con esa referencia que tú has puesto, sí nos da a entender de que pudo haber habido bastantes más, pero son seres humanos que definitivamente son desconocidos para nosotros y para la historia humana. O sea, no son relevantes dentro de la historia humana, pero de que sí pudo o puede haber más, sí nos dan a ver y nos dejan ver esa posibilidad de que existan tales seres humanos que se hayan logrado fusionar, pero no nos dice quiénes son en realidad. Gracias. Adelante, Ismael. Sí, yo nada más que saber la opinión de todo el mundo en cuanto a un fenómeno que ocurre y que yo creo que podría estar ligada a la fusión con el ajustador del pensamiento. Y es que existe un fenómeno que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, me parece que se llamaba combustión Instantánea. Eso, combustión instantánea, que es de una persona que desaparece de la nada y las pocas personas que han visto esos fenómenos han dicho que han visto como una especie de fuego, de luz o algo así, que luego la persona se ha evaporado y que ha desaparecido de la nada. ¿Crees que podría ser esos casos de fusión con el ajustador? Sí, definitivamente en lo que nos acaba de leer Ginny, yo creo que así es. Así es. Pues lo hemos hablado en otras ocasiones y pues no podemos tener la seguridad acerca de lo de la combustión instantánea. Creo que Javier estuvo en alguna de esa ocasión. Y hablo de hace tiempo porque estaba Carmelo. Carmelo pues ya va 3 años que murió, creo. Sí, la verdad es que no tenemos evidencia de tales hechos, pero pues sin embargo nos dan la referencia. Solamente podemos especular y de cierta manera que nos hacen saber que sí han sucedido, pero a lo mejor no han sido recientes además, sino que fueron pasadas, donde ni siquiera la tecnología tenía la capacidad de grabar esos fenómenos, porque imagínense quién va a tener una cámara lista para ver quién se va a fusionar con el acusador, para tener una evidencia y mostrarlo al mundo. Va a ser algo difícil realmente, pero de que puede pasar en el futuro, un futuro lejano, y esperemos que dentro de la era de luz y vida ya se va a ver como algo normal. Ya vamos a aprender que no nomás es la muerte natural la que nos traslada a los mundos morontiales, sino la fusión en este mundo. No sé, Jenny, pues te dejo la palabra, ya ha terminado el tiempo. Ahora Gracias. sí, te mando. Gracias a todos Gracias. ustedes, hermanos. Les agradezco que me hayan escuchado. Con todo amor, con todo cariño, preparé esta presentación.
Espero que les haya quedado muy claro cómo es que el Padre trabaja en nosotros de una forma maravillosa. Realmente es cada vez de que podamos reestudiar esto y ver cómo es que el Padre puede hacer posible. Por ejemplo, yo comprendo y discierno más claramente el hecho de que pedid y se os dará, buscar y encontraréis, y si tocáis a las puertas de la salvación, las puertas se abrirán para ustedes. Si estamos dentro de ese canal, toda nuestra vida es posible. Hay un dicho acá en México con mi familia que dice, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y así es exactamente. Si Dios está conmigo, nadie puede estar en contra de mí porque Dios está manifestado en mi ser. Y si yo actúo a semejanza y actúo en pleno dominio de mí mismo, podemos lograr cosas inimaginables en crecimiento espiritual que ni siquiera hace unos años podíamos imaginar que eran posibles. Imagínense lo que podemos hacer con Dios en nosotros y transformar la vida de otros seres humanos a través de palabras de aliento, de amor, de verdad, de belleza y bondad. Podemos cambiar el mundo si lo queremos, porque la fe mueve montañas, que es lo que nos enseña el libro de Urantia y nos enseña nuestro amado Padre Jesús. Gracias, Jenny. Gracias, Arturo. Es solamente un detallito quería agregar a algo muy interesante que dijiste, Arturo, sobre cuántas personas recibían el ajustador del pensamiento antes del derramamiento del Espíritu de la verdad. Y es cierto que lo que voy a mencionar acontecía en Palestina, en una zona en donde la gente había recibido la enseñanza de Maquiventa Melquisedec, pero esa enseñanza se expandió por todo el mundo y mucha gente fue receptiva. El hecho de todas las personas que en la época de Jesús estaban interesadas en algo referido a Dios, aunque fuese de una forma muy primitiva como los sacrificios, pero ellos creían que eso era lo que había que hacer. Ellos no son culpables, la mayoría de la gente no eran culpables, pero ese número de personas que buscaba a Dios es el indicador de cuántas personas tenían ajustador del pensamiento y por lo tanto alma. Porque si no hubieran tenido ajustador del pensamiento, no se hubieran interesado en los asuntos de la religión. Claro, de una forma muy primitiva, por supuesto. Pero eso para mí es un indicador. Tal vez en otras zonas del mundo no haya sido tan así. Al menos en la época de Jesús. Porque el peligro que por eso vino Maquiventa Melquisedec, es que se estaba desapareciendo el concepto de Dios. Y la enseñanza, ustedes han visto, nosotros en nuestra propia vida podemos ver el efecto de haber recibido una enseñanza, de saber una verdad, lo que eso significa y lo importante que es transmitirla, porque eso crea una conciencia, ¿verdad? Bueno, eso solamente quería agregar. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias a nuestros amigos que nos acompañaron en Facebook. Julio, qué gusto conocerte. Bienvenido y ojalá que podamos verte. Aquí estamos cada domingo a la misma hora. Así que las puertas están abiertas y será un gusto volverte a ver si gustas acompañarnos. Gracias a todos. Que Dios los bendiga, que tengan buena semana y acá nos vemos el domingo que viene.